Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del primer año del posgrado de gastroenterología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, del Servicio de Gastroenterología Dr. José Vicente Arenas, y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca de la colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es una colitis infecciosa potencialmente letal causada por la liberación de una o varias toxinas producidas por la proliferación anormal de Clostridium difficile en la luz intestinal y que se caracteriza por la formación de pseudomembranas en la mucosa del colon. Esta es una infección predominantemente nosocomial, aunque se han descrito brotes comunitarios. Está asociada principalmente al uso prolongado de antibióticos y tiene un espectro clínico bastante variable. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad de distribución universal. El Clostridium difficile puede estar presente hasta en el 3% de los adultos sanos. Este germen se considera que es el principal agente causal de la diarrea nosocomial, causando del 10 al 25% de las diarreas por antibióticos, del 50 al 75% de las colitis postantibióticos y del 90 al 100% de los casos de colitis pseudomembranosa. Se presenta principalmente en pacientes ancianos mayores de 65 años y afecta por igual a ambos sexos. Es una patología que tiene una alta tasa de recurrencia, observando que es de 15 a 30% después de un primer episodio y de 50 a 60% después de un segundo episodio. En cuanto a los factores de riesgo asociados, tenemos que el factor fundamental para la proliferación del Clostridium difficile es la exposición prolongada a antibióticos, la cual puede ocurrir incluso 2 a 3 meses antes del inicio de los síntomas. Está especialmente asociado el uso de los antibióticos de amplio espectro que tengan actividad frente a los microorganismos de la microbiota, siendo los principales implicados las cefalosporinas de segunda y tercera generación, la clindamicina, las uridopenicilinas y las fluoroquinolonas. Otro factor de riesgo importante es la hospitalización prolongada, especialmente en las unidades de cuidados intensivos o la estancia en los hogares de cuidado. Esto favorece la colonización por medio de las esporas que están presentes en la superficie de estas instituciones o que incluso pueden estar presentes en la piel o en los utensilios de trabajo del personal de salud. La edad avanzada, mayor de 65 años, la inmunosupresión, los antecedentes de cirugía gastrointestinal previa en donde hubo manipulación del contenido intestinal que genera translocación bacteriana y el uso de otros fármacos también en forma prolongada como son los quimioterápicos, los inmunosupresores. Incluso se ha planteado que el uso crónico de inhibidores de bomba de protones puede también estar asociado al sobrecrecimiento del Clostridium, realmente por mecanismos poco específicos. Sin embargo, múltiples autores han planteado que es debido a que hay un debilitamiento de la barrera ácida gástrica. De igual forma, el uso prolongado de fórmulas enterales, especialmente cuando son administradas por medio de yeyunostomías de alimentación, va a generar un estado de disbiosis a nivel de la microbiota del colon que permite el sobrecrecimiento de Clostridium difficile. De igual forma, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente aquellos que tienen una colitis subyacente, está asociado a un sobrecrecimiento del Clostridium debido realmente al uso recurrente y prolongado de antibióticos y esteroides y al estado de inmunosupresión que está asociado en estos pacientes. En la presente diapositiva observamos entonces una tabla de cuáles son los antibióticos que están relacionados a la producción de colitis por Clostridium difficile. Como ya mencionamos, los de mayor frecuencia son las uridopenicilinas, donde están ampicilina y amoxicilina, las cefalosporinas, clindamicina y las fluoroquinolonas. En lo que respecta a la fisiopatología, empezamos hablando de las propiedades o de las generalidades de la bacteria. El Clostridium difficile es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto, que tiene una gran capacidad de esporulación. Este germen tiene la capacidad de formar esporas metabólicamente inertes que son resistentes al calor, a la desecación y a múltiples agentes químicos desinfectantes, las cuales se van a mantener viables durante largos periodos de tiempo y se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. Las esporas representan la forma infectante y de reservorio, mientras que las formas vegetativas son las formas patógenas causantes de la enfermedad. Esta bacteria cuenta con múltiples factores de virulencia
entre los cuales tenemos los flagelos que permiten la movilización de la bacteria a lo largo de la luz intestinal, las fimbrias y las adhesinas que permiten su adherencia a la superficie de la mucosa, las enzimas proteolíticas, hidrolíticas y otras proteínas de superficie que contribuyen realmente con la patogénesis de la infección. Sin embargo, sus principales factores de virulencia están representados por dos exotoxinas, que son la toxina A, que es una enterotoxina, y la toxina B, que es una citotoxina, la cual es 10 veces más potente que la anterior. Ambas van a construir con la lesión del epitelio intestinal y con la instauración del proceso inflamatorio. En el año 2000 se aisló una nueva cepa de Clostridium difficile llamada NAP1, la cual tiene una mayor virulencia. Se considera de hecho que es una cepa hipervirulenta debido a que esta produce una mayor cantidad de toxinas A y B, y esto es secundario a que esta cepa no cuenta con el gen TCDC, que es el responsable de controlar la producción de toxinas por parte de la bacteria. Aparte, esta cepa tiene una mayor capacidad de esporulación, es más resistente a las fluoroquinolonas y produce una toxina adicional llamada toxina binaria que potencia el daño citotóxico ocasionado por el microorganismo. La contaminación ambiental por Clostridium difficile es especialmente frecuente en el ambiente hospitalario. Esta ha sido encontrada en lo que son los suelos y las paredes de los servicios, los asientos de los inodoros, ropa de cama, mobiliario del hospital, incluso en la piel y en las herramientas de trabajo del personal de salud. La transmisión de las esporas puede ser por vía directa a través de la vía fecal oral o indirecta a través de fómites contaminados. Las esporas que son ingeridas, gracias a su carácter ácido resistente, atraviesan la barrera ácida gástrica y luego inician el periodo de germinación en el intestino delgado por acción de las sales biliares. En esta zona, por acción de sus flagelos, continúan movilizándose en la luz intestinal a lo largo del tracto intestinal, alcanzando la luz del colon, en donde terminan adaptando la forma vegetativa, que es la forma patógena. En aquellos individuos que han tenido el antecedente de una antibiótico-terapia prolongada, ocurre un desequilibrio y una disrupción de la barrera formada por la microbiota, lo que permite que haya una proliferación anormal del Clostridium difficile, el cual se va a adherir a la superficie de la mucosa por medio de las fimbrias y las adhesinas, y posteriormente comienza la producción y liberación de sus exotoxinas. La toxina A y B se van a unir a receptores ubicados en la membrana del colonocito y posteriormente van a penetrar en la célula, donde van a generar un daño del citoesqueleto celular, dado que ellos despolimerizan los filamentos de actina, y esto conlleva a la muerte de la célula epitelial. Además, estas toxinas tienen propiedades proinflamatorias, dado que activan la liberación de citoquinas por parte de los macrófagos, principalmente interleuquina 8, que favorece o que aumenta la quimiotaxis y el reclutamiento de los neutrófilos en el epitelio, lo que conlleva una mayor producción de citoquinas, que trae como consecuencia un aumento de la permeabilidad vascular con alteración de las uniones intercelulares, rompiendo la barrera epitelial, y por último se induce la apoptosis de las células epiteliales, macrófagos y linfocitos presentes en el área. De igual forma, hay producción local de enzimas proteolíticas e hidrolíticas por parte de la bacteria que van a degradar el tejido conectivo y permiten la formación de las pseudomembranas, que en sí están compuestas por fibrina, detritos celulares y bacterianos y exudados de polimorfonucleares. En lo que respecta a la clínica, la infección por Clostridium difficile tiene un espectro clínico bastante amplio que puede oscilar desde el portador asintomático hasta la colitis fulminante, siendo el síntoma predominante y el más frecuente la diarrea, que es una diarrea de tipo acuosa. Esta suele presentarse de 3 a 7 días o incluso semanas después del inicio de la antibiótico-terapia o del ingreso hospitalario, y puede estar asociada a otros síntomas como náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal, fiebre, anorexia y deshidratación. Empezamos definiendo entonces el estado de portador asintomático, que es aquel paciente que se encuentra colonizado por las esporas de Clostridium difficile, pero no desarrolla la enfermedad. Representa una importante fuente de infección para el resto de los pacientes que se encuentran a su alrededor. Aproximadamente del 10 al 16% de los pacientes hospitalizados en unidades de alto riesgo que se encuentran recibiendo tratamiento antibiótico son portadores asintomáticos.
Luego tenemos la diarrea asociada a antibióticos sin colitis, la cual se presenta durante el curso del tratamiento antibiótico o posterior a la finalización del mismo, con un periodo de latencia que puede durar de 6 a 8 semanas. En este caso se caracteriza clínicamente porque la diarrea suele ser de leve a moderada, es de tipo acuosa, de color verdoso, maloliente y autolimitada y puede contener moco. Esta suele estar acompañada de discreto dolor abdominal de localización hipogástrica y esporádicamente febrícula. Hay ausencia de síntomas sistémicos y la exploración física es prácticamente normal o solo hay presencia de dolor a la palpación del abdomen. A nivel de la colonoscopia no hay alteraciones significativas y en estos casos con la suspensión de la antibiótico terapia se consigue la resolución de los síntomas. La colitis por Clostridium difficile tiene un cuadro clínico mucho más florido que se caracteriza por diarrea severa de tipo acuoso y con características similares al cuadro clínico anterior, asociado a dolor abdominal tipo cólico difuso de moderada intensidad, distensión abdominal, y hay presencia de síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, náuseas, vómitos y deshidratación leve a moderada. Las heces suelen contener leucocitos, moco y sangrado microscópico. A nivel de la colonoscopia se observa que hay una afectación inflamatoria difusa o parchada de la mucosa del colon, sin embargo no hay presencia de pseudomembranas. La colitis pseudomembranosa presenta un cuadro clínico mucho más severo que se caracteriza por diarrea profusa, también de tipo acuosa, verdosa, maloliente, con presencia de moco, incluso de sangre macroscópica, que suele estar asociada a dolor abdominal intenso, generalmente difuso, con distensión abdominal marcada. Hay presencia de síntomas sistémicos acentuados como fiebre cuantificada entre 39 y 40 grados centígrados, escalofríos, náuseas, anorexia, vómitos persistentes, deshidratación moderada severa, taquicardia, hipotensión y ascitis. Aproximadamente un 10% de estos pacientes va a presentar una colitis restringida al colon derecho, donde solamente hay afectación de ciego y ascendente, y en estos pacientes predominan los síntomas, los síntomas predominantes son el dolor abdominal y los síntomas sistémicos, y la diarrea puede estar ausente o ser mínima. A nivel de la colonoscopia observamos característicamente la presencia de pseudomembranas. Por último, tenemos la colitis fulminante, la cual ocurre en el 5 al 10% de los infectados por Clostridium difficile, y esta se presenta principalmente en pacientes ancianos e inmunosuprimidos y es un cuadro clínico con elevada mortalidad. En la colitis fulminante hay una afectación transmural del colon y clínicamente se caracteriza por la presencia de defensa abdominal, dolor abdominal tipo cólico difuso de muy fuerte intensidad, distensión marcada, presencia de signos de peritonitis, síntomas sistémicos severos que incluyen fiebre mayor a 40 grados centígrados, escalofrío, toque del estado general, disminución del nivel de conciencia, náuseas, vómitos persistentes, deshidratación severa. Hay presencia de inestabilidad hemodinámica que puede progresar incluso hacia el shock séptico y presencia de complicaciones agudas como megacolon tóxico, ilio paralítico, incluso perforación intestinal que pueden conllevar a la desaparición de la diarrea, ausencia de flatos y ruidos hidroaéreos. En lo que respecta a las complicaciones, como ya mencionamos, entre las principales o las que se consideran agudas está el megacolon tóxico, que es la dilatación progresiva y marcada de la luz del colon en ausencia de una obstrucción mecánica, y que es secundaria realmente al proceso inflamatorio que genera la infección. El ilio paralítico es secundario también a la afectación inflamatoria transmural que conlleva realmente que haya lesión de las fibras musculares y que ocurra una paresia de la capa muscular debido a la producción de ciertos marcadores proinflamatorios como el óxido nítrico. Esto va a conllevar a que no haya avance del contenido intraluminal tanto de tipo gaseoso como el contenido líquido, o sea, representado por la diarrea, que se va a estancar a nivel de la luz, favoreciendo entonces el éxtasis y la sobreinfección bacteriana e incluso potencia al megacolon tóxico. Tenemos la perforación de la pared intestinal que puede estar asociado a signos de peritonitis e incluso shock séptico.
diarrea crónica o recurrente, que se caracteriza por la aparición de diarrea con o sin fiebre, leucocitosis y dolor abdominal, que puede aparecer de 1 a 3 semanas después de finalizar el tratamiento antibiótico e incluso hasta 2 meses después del mismo. Estos no requieren de un nuevo tratamiento antibiótico desencadenante, dado que la recurrencia es secundaria a la persistencia de las esporas en la luz del intestino delgado y en el apéndice, que luego van a alcanzar el colon y van a repetir todo el proceso patológico. El 15 al 30% de los pacientes presenta un primer episodio de recurrencia y esto asciende drásticamente hasta un 50-60% en caso de que haya presentado un segundo episodio. Luego tenemos hipoalbuminemia con anasarca. En este caso, la hipoalbuminemia secundaria debido a que hay una pérdida acentuada de proteínas a partir de la mucosa colónica, que va a conllevar por lo tanto una disminución de la presión oncótica, y eso va a conllevar por lo tanto a que haya movilización de los líquidos intravasculares hacia el espacio extracelular, que conlleva entonces a la formación de terceros espacios y posteriormente a la anasarca. Y tenemos la artritis reactiva poliarticular, que se produce en la cual hay afectación principalmente de articulaciones grandes como rodillas, cadera, muñecas en el 50% de los casos. Esta suele comenzar unos 11 días después del inicio de la diarrea y resuelve en forma espontánea aproximadamente de 1 a 2 meses posteriores. ¿Okay? Tenemos la clasificación según la gravedad del cuadro clínico, dividiéndose entonces en 3 grados. Colitis leve a moderada, que es la forma más frecuente, se caracteriza porque la diarrea suele ser leve, con menos de 6 evacuaciones al día. En este caso puede estar asociada o no a dolor abdominal, pero no hay presencia de síntomas sistémicos. Se observa que hay una elevación discreta de los leucocitos menor a 15.000 y puede haber también elevación de la creatinina, pero por debajo de 1.5. La elevación es menor a 1.5 veces su nivel basal. En la colitis grave se caracteriza porque hay una diarrea más profusa con más de 6 evacuaciones al día, en donde puede haber presencia de moco o incluso sangre. Puede estar asociada a dolor abdominal, fiebre y otros síntomas sistémicos. Hay leucocitosis marcada mayor a 15.000 con elevación acentuada de los azoados. La creatinina aumenta 1.5 veces su valor normal y puede haber un inicio de disfunción orgánica. En la colitis grave complicada se caracteriza porque hay diarrea profusa o ausente y presencia de complicaciones agudas como ilio, megacolon, perforación intestinal y peritonitis, que pueden progresar al shock séptico, y este tiene una alta tasa de mortalidad. En cuanto al diagnóstico, debemos hablar de lo que es el abordaje inicial. Es importante en estos pacientes realizar un interrogatorio adecuado que esté dirigido a la búsqueda de factores desencadenantes como el uso previo de antibióticos, hospitalizaciones o cirugías gastrointestinales recientes. Es importante también interrogar sobre los síntomas presentes y realizar una adecuada exploración física para así determinar la forma clínica de presentación y la gravedad del cuadro clínico presente. Debemos solicitar de igual forma una batería inicial de laboratorios que incluye hematología completa, en donde característicamente podemos observar una leucocitosis mayor a 15.000 con neutrofilia acentuada, urea y creatinina, dado que en los casos graves, como ya mencionamos, hay un aumento de la creatinina, por lo menos 50% de su valor basal, PCR y BCG, que normalmente se encuentran elevadas, electrolitos séricos, tomando en cuenta que por la diarrea acuosa es frecuente observar trastornos electrolíticos como hipocalemia e hiponatremia, niveles de albúmina sérica, especialmente en las formas graves, en donde hay descensos progresivos de la albúmina, incluso por debajo de 2 o 3 gramos, y elevación del lactato sérico, que realmente se considera un factor de gravedad. Luego tenemos las técnicas de diagnóstico definitivo. La confirmación definitiva de la infección se debe realizar demostrando la presencia del Clostridium difficile o de sus toxinas en una muestra de heces, y esta muestra debe ser de heces diarreicas. Entre los métodos de diagnóstico fecal
que son definitivos, tenemos los siguientes. El análisis de citotoxicidad celular en cultivo tisular, que consiste en inocular un filtrado de las heces del paciente en un medio de cultivo tisular a base de fibroblastos, para posteriormente observar el efecto citopático de las toxinas que ocasiona una ruptura del citoesqueleto celular. Y de igual forma luego observar la neutralización de este efecto al aplicar una antitoxina en el mismo cultivo. Esta técnica puede detectar concentraciones de toxinas que son 1000 veces menores que las detectables con un ELISA y tiene una alta sensibilidad de 92 a 100% y una alta especificidad de 99 a 100%, por lo que anteriormente era considerada como el gol estándar para el diagnóstico. Sin embargo, es una técnica que cuenta con varias desventajas debido a que es un método bastante complejo, es lento, los resultados se obtienen de 72 horas en adelante, es bastante costosa y no está ampliamente distribuida en los laboratorios, lo que hace que realmente su uso sea un poco limitado en la práctica clínica diaria. Luego tenemos la determinación de glutamato deshidrogenasa, la cual es una enzima que está presente en es producida en grandes cantidades tanto en las cepas toxigénicas como no toxigénicas, por lo que en presencia de un resultado positivo se debe complementar siempre con un test que determine la presencia de toxinas. Actualmente solo se utiliza como una técnica de tamizaje inicial debido a que tiene un alto valor predictivo negativo que es de aproximadamente 90 a 95%. Tenemos luego la determinación de toxina A y B en heces mediante ELISA. Esta técnica tiene una elevada especificidad de 93 a 100% con una sensibilidad variable que oscila entre el 70 y el 95%, asociada a la ventaja de que es una técnica sencilla, ampliamente disponible y rápida porque los resultados se obtienen en 2 a 4 horas, hacen una técnica diagnóstica muy útil y por lo tanto se considera que es la de elección para el diagnóstico en la actualidad. En los pacientes que se encuentran en tratamiento antibiótico se recomienda realizar al menos la determinación en 1 o 2 muestras adicionales para aumentar la sensibilidad de la técnica. El coprocultivo en medios específicos es probablemente el método más sensible para la detección del Clostridium difficile en heces. Sin embargo, su utilidad diagnóstica en la práctica clínica es limitada debido a que estos son cultivos de crecimiento lento, tardan de 3 a 9 días, con una técnica compleja que tiene baja especificidad, no distingue entre portadores sanos y pacientes enfermos y tampoco distingue si las cepas son toxigénicas o no toxigénicas. Es utilizado principalmente para la tipificación de las células, de las cepas, como parte de los estudios epidemiológicos y para construir los perfiles de sensibilidad antibiótica, que resulta bastante útil en el manejo de pacientes complicados que tienen enfermedades recurrentes o refractarias. Por último, tenemos el PCR de Clostridium difficile en heces, que permite la identificación del material genético del Clostridium en las heces del paciente, por lo que es una técnica que posee una gran especificidad de aproximadamente 90 a 100%. Esta parte permite identificar a las cepas toxigénicas, dado que detecta la secuencia de los genes que codifican a ambas toxinas. Sin embargo, es un estudio altamente costoso, por lo que no está disponible siempre en todas las oportunidades. En cuanto al diagnóstico por medio de técnicas de imagen, tenemos inicialmente la endoscopia digestiva inferior, que nos permite una visualización directa de la mucosa en búsqueda de hallazgos que sean sugestivos de colitis pseudomembranosa, y aparte nos permite tomar biopsia para estudio histológico. Sin embargo, la colonoscopia tiene indicaciones específicas que son las siguientes: pacientes que tengan alta sospecha clínica con estudios fecales microbiológicos negativos, pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento médico, presentación clínica típica sin diarrea en donde es imposible obtener muestras fecales para el estudio microbiológico, y en aquellos casos en donde existe una alta sospecha de la presencia concomitante de otras enfermedades como colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal u otro tipo de infecciones, especialmente en los pacientes inmunosuprimidos. En los casos de colitis pseudomembranosa, la colonoscopia se debe realizar sin previa preparación y hay que tomar en consideración que el avance del equipo se debe realizar con una mínima insuflación de aire y evitando la formación de asas debido a la alta posibilidad de una perforación durante la realización del estudio.
podemos observar distintos patrones endoscópicos que van a estar relacionados con los distintos grados de severidad clínica, observando así que en los casos leves la mucosa del colon puede estar normal o con cambios congestivos discretos, mientras que en los casos moderados a severos puede observarse eritema, edema, friabilidad de la mucosa, erosiones y úlceras superficiales, así como la presencia de pseudomembranas que suelen ser el hallazgo característico y patognomónico de la colitis pseudomembranosa. Las pseudomembranas son placas blanco-amarillentas sobrelevadas que miden de 2 a 8 milímetros de diámetro, que pueden encontrarse aisladas o confluyendo, formando grandes placas que pueden o no desprenderse y dejar áreas de mucosa denudada. Estas pseudomembranas tienen distribución circunferencial y afectan la mucosa en forma continua, siendo más prominente en el recto y en el sigmoides. En la presente diapositiva observamos entonces 3 imágenes de endoscopia digestiva inferior, en donde podemos observar la imagen característica de una colitis pseudomembranosa caracterizada por la presencia de esas pseudomembranas que tienen distribución circunferencial y continua, observando que la mucosa subyacente suele presentar síntomas congestivos con eritema, edema e incluso hay presencia de hemorragia. En esta diapositiva también encontramos 3 imágenes adicionales de colonoscopia, en donde característicamente observamos entonces esas placas amarillentas sobrelevadas circunferenciales que representan a las pseudomembranas, y podemos observar también que la mucosa se encuentra congestiva con la presencia de erosiones superficiales y está friable. Otra de las técnicas de imagen que nos puede apoyar con el diagnóstico es la tomografía de abdomen con doble contraste. Esta tiene una sensibilidad del 70 a 80% con una especificidad del 50 al 80%. Entre los signos tomográficos sugestivos de colitis pseudomembranosa tenemos lo siguiente: el engrosamiento difuso de la pared del colon mayor a 4 milímetros, la cual la parte está atenuada o hipodensa debido a la presencia de edema en dicha área. Tenemos la dilatación aérea del colon, que generalmente es bastante marcada, el signo del dedo, que es el engrosamiento polipoide de los pliegues australes, que se observa como una invaginación digitiforme, tal como podemos observar en la segunda imagen señalada por la flecha blanca, el signo de la diana, que se observa realmente posterior a la administración del contraste endovenoso, dado que ocurre un realce de la mucosa y de la muscular propia, con hipodensidad de la submucosa por presencia de edema en esta área, lo que hace que la pared del colon adquiera el aspecto de una diana, tal como lo observamos en la tercera imagen, también señaladas por las 2 flechas blancas. Tenemos el signo del acordeón, que realmente es la retención intraluminal del contraste en forma de acordeón, que es secundario al engrosamiento marcado de la mucosa y la submucosa, tal como lo observamos en las primeras 2 imágenes de la presente diapositiva, y el megacolon, que a pesar de que puede diagnosticarse mediante tomografía, este puede realmente diagnosticarse por un estudio más simple, que es la rayos X de abdomen simple de pie, que se caracteriza porque hay una dilatación de la luz del colon mayor a 6 centímetros, asociado a ausencia de austras o austras edematosas, engrosamiento de la pared que se observa radiopaca y nodularidad de la pared. Tenemos acá en esta diapositiva un algoritmo en cuanto a lo que es el diagnóstico y el manejo. Tenemos entonces que en los pacientes que tienen un alto índice de sospecha o que tienen factores precipitantes, hay que evaluar entonces el cuadro clínico. Si hay presencia de una colitis severa sin diarrea, tenemos indicación entonces de realizar estudio endoscópico. Sin embargo, si el paciente presenta un cuadro clínico con diarrea, lo ideal sería realizar la determinación de toxinas de Clostridium en heces mediante técnica de ELISA. Si este estudio resulta positivo, debemos entonces iniciar el tratamiento del paciente. Si es negativo, podemos repetir la determinación de las toxinas en 2 o 3 muestras, incluso considerar la posibilidad de otras causas. Si las determinaciones adicionales de la toxina en heces fueron negativas, podemos entonces valorar la posibilidad de realizar endoscopia o de solicitar otros estudios fecales que nos puedan establecer el diagnóstico. Y si esta resulta positiva, entonces podemos iniciar el tratamiento médico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales,
tenemos los siguientes. Otras colitis infecciosas como las observadas en Klebsiella oxytoca, Shigella, Plesiomonas, Escherichia coli, citomegalovirus y hongos, enfermedad inflamatoria intestinal en fases incipientes, dado que puede haber formación de pseudomembranas pequeñas, colitis por enfermedad de Behçet, colitis isquémica y colitis por fármacos como las sales de oro y el diclofenac. Empezamos ahora con el tratamiento, iniciando con las medidas generales. Entonces, ante la confirmación clínica y paraclínica de la infección por Clostridium difficile, la primera medida y la más eficaz para el control de la infección y para evitar la progresión de la misma es la suspensión, siempre y cuando sea posible, del tratamiento antibiótico desencadenante. Si no es posible retirar el tratamiento antibiótico, se debe entonces iniciar tratamiento específico para la infección por Clostridium difficile, el cual mencionaremos más adelante. Se debe de igual forma suspender aquellos fármacos prescindibles que por su mecanismo de acción pueden aumentar el riesgo de desarrollar infección por Clostridium, como por ejemplo suspender los fármacos antisecretores, principalmente los inhibidores de bomba de protones que debilitan la barrera ácida gástrica, y los fármacos que enlentezcan la motilidad intestinal generando éstasis intestinal, como los opioides, y los agentes antiperistálticos como la loperamida. Es importante realizar una adecuada restitución hidroelectrolítica, dado que la diarrea acuosa puede ser a veces bastante profusa y severa, generando estados de deshidratación grave y shock asociados a trastornos electrolíticos como hipocalemia e hiponatremia. Realizar también descompresión abdominal mediante sonda nasogástrica si la presión intraabdominal es mayor a 20 milímetros de mercurio, en vista de que si hay una presión intraabdominal sostenida mayor a 20 milímetros de mercurio, se genera hipoperfusión de los órganos intraabdominales que puede dar origen a una falla multiorgánica. Es importante también realizar una monitorización continua de las constantes vitales como tensión arterial, frecuencia cardíaca, diuresis horaria, balance hídrico, PVC y volumen sistólico para conocer el estado hemodinámico del paciente y poder tomar las medidas que sean necesarias para corregirlo. Y por último, y no menos importante, realizar el aislamiento del paciente. Estos pacientes deben realmente estar confinados en salas de aislamiento separadas de la población general, y deben ser atendidos por un personal médico específico que debe realizar lavado de las manos antes y después de la evaluación, y se debe realizar limpieza del área de hospitalización con agentes como clorhexidina, hipoclorito de sodio al 0.5% o peróxido de hidrógeno al 7%, con la finalidad de evitar la diseminación de las esporas y generar un brote en el medio hospitalario. Hablaremos ahora entonces de lo que es el tratamiento antibiótico específico para la colitis pseudomembranosa, donde va a depender realmente si es un primer episodio o es una recurrencia y de la gravedad del cuadro clínico. Hay que tomar en consideración que los antibióticos indicados para el tratamiento son el metronidazol y la vancomicina, dado que ellos alcanzan grandes concentraciones en la luz intestinal, especialmente la vancomicina, que administrada por vía oral tiene una nula absorción a nivel intestinal, aumentando entonces sus concentraciones intraluminales y en las heces. Entonces tenemos que en el episodio inicial, si es un cuadro de leve a moderado, el tratamiento de elección es metronidazol en dosis de 500 miligramos cada 8 horas o 250 miligramos cada 6 horas durante 10 a 14 días. En casos graves o que no haya respuesta o intolerancia al metronidazol, se recomienda entonces tratamiento con vancomicina a dosis de 125 miligramos cada 6 horas durante 10 a 14 días. Si en este episodio inicial no hay una respuesta favorable con el uso de metronidazol o vancomicina, podemos indicar teicoplanina, que es un análogo de la vancomicina utilizado en gérmenes vancomicino resistentes, en una dosis de 100 miligramos cada 12 horas vía oral por 10 a 14 días, o fidaxomicina, que es un antibiótico macrocíclico con actividad bactericida frente al Clostridium difficile y que tiene un estrecho espectro de acción, dado que este preserva la microbiota colónica. Tiene una absorción intestinal mínima, por lo que alcanza altas concentraciones intraluminales y en heces, y tiene una alta tasa de curación y de prevención de recidivas. La dosis de fidaxomicina es de 200 miligramos cada 12 horas durante 10 días. En los casos en los que exista ilio o intolerancia a la vía oral, se debe realizar tratamiento con vancomicina cada 6 horas por sonda nasogástrica o enemas de retención de vancomicina 500 miligramos en 100 cc de solución 0,9 cada 6 horas por vía rectal, y esto puede estar asociado o no a metronidazol por vía endovenosa.
En lo que respecta al tratamiento de las recurrencias, la primera recurrencia debe recibir el mismo tratamiento que se aplicó en el episodio inicial. Ahora, en la segunda recurrencia, el fármaco de elección a utilizar es la vancomicina en un esquema piramidal. Entonces tenemos que vamos a utilizar el esquema a utilizar es de 125 miligramos cada 6 horas durante 14 días, luego cada 12 horas durante 7 días, luego cada 24 horas durante 7 días, luego cada 48 horas durante 8 días y luego cada 72 horas durante 15 días. Este debe ir asociado al uso de probióticos que van a tener como objetivo el restablecimiento de la microbiota, teniendo en cuenta que el más utilizado es el Saccharomyces boulardii en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. Normalmente se reserva para los casos refractarios en donde hay múltiples recurrencias y se debe mantener durante aproximadamente 4 semanas. En esta segunda recurrencia también podemos utilizar el tratamiento con fidaxomicina o incluso la asociación de vancomicina con rifacimina en dosis de 400 miligramos cada 8 o 12 horas durante 14 días. Ahora, en aquellos pacientes que presentan múltiples recurrencias y que no hay una adecuada respuesta al tratamiento antibiótico, tenemos otras opciones terapéuticas, entre las cuales están el trasplante fecal, que consiste en trasplantar las heces de un individuo sano a la luz intestinal, con el objetivo de restablecer el equilibrio de la microbiota y detener el sobrecrecimiento del Clostridium difficile. Es una medida terapéutica que tiene acción rápida y duradera y tiene un efecto protector frente a las reinfecciones. Este se puede realizar a través de sonda nasogástrica, gastroscopia, sonda rectal o colonoscopia, siendo la elección de la colonoscopia dado que permite la implantación del contenido fecal directamente en la luz del colon. El uso de inmunoglobulina G es otra de las medidas, dado que esta confiere inmunidad pasiva, dado que permite la neutralización de las toxinas del Clostridium difficile. Además, la inmunoglobulina posee propiedades antiinflamatorias que interrumpen la cascada inflamatoria del proceso séptico, mejorando el cuadro clínico. Está indicado como terapia de rescate en pacientes con múltiples recurrencias o con enfermedad fulminante en una dosis de 200 a 500 miligramos por kilogramo peso día durante 3 días. El Bezlotoxumab es un anticuerpo monoclonal y tiene actividad frente a las toxinas del Clostridium difficile que ya fue aprobado por la FDA. Este fármaco disminuye la tasa de recurrencia y de ingreso a la UCI. Siempre se debe utilizar en combinación con la terapia antibiótica y tiene la desventaja de que es un fármaco altamente costoso. Por último tenemos entonces el tratamiento quirúrgico, en donde la técnica quirúrgica de elección es la colectomía abdominal subtotal con ileostomía terminal. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico tiene indicaciones precisas: colitis fulminante, en la cual hay aumento del lactato sérico mayor a 5 milimol por litro, leucocitos mayor a 15.000, hipoalbuminemia y fallo multiorgánico, perforación intestinal y peritonitis, colitis grave asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ilio paralítico refractario al tratamiento médico y megacolon tóxico que no responde a tratamiento médico ni endoscópico. El tratamiento endoscópico del megacolon tóxico es la descompresión endoscópica del colon, que es una técnica que consiste en la aspiración del contenido aéreo o gaseoso presente en la luz intestinal por vía colonoscopia. Esta va a disminuir la presión intraluminal del colon y por lo tanto va a evitar el desgarro y perforación de la pared, y aparte mejora la perfusión de la pared colónica. Está indicado en aquellos casos en donde no hay una respuesta satisfactoria al tratamiento médico. Sin embargo, es una técnica que se debe realizar con precaución, dado que también tiene riesgo de perforación intestinal. Con esto culminamos el seminario. Muchísimas gracias.